ya sabemos que este artista, a quienes ustedes llaman Van Dyck, yo le conozco como Van Dyck. Así que cuando yo diga Van Dyck, pues estoy hablando acerca de Van Dyck. Ustedes dicen Van Dyck y yo Van Dyck, repito. Bien, lo que he hecho... perdón, me interrumpo. Un breve comentario. Una cosa que decía Gabriele. Nosotros en el Ashmolean nos consideramos no solamente como el más antiguo de los museos en Gran Bretaña, sino el museo más antiguo de todos. Por supuesto que el Prado entonces pues está en pantalones cortos, con piernas bonitas, pero en pantalones cortos. Bien, lo que hemos hecho entonces esta mañana, lo que queremos hacer esta mañana es seguir las indicaciones que me ha dado Alejandro Vergara. Alejandro me ha pedido que pinte el telón de fondo. Me ha pedido que hable un poco acerca de el renombre póstumo de Van Dyck, que hable acerca de la literatura, lo que se ha dicho, lo que se ha escrito de Van Dyck desde su muerte hasta el día de hoy. Bueno, eso son palabras mayores y yo pues he hecho lo que he podido, pero por supuesto que va a haber algunas partes de su vida que no voy a poder plantear hoy, pero estoy a su disposición si hubiera alguna pregunta luego. Bien, empecemos entonces. Anton van Dyck, la verdad es que gozó de la admiración de todos cuando era joven. El 17 de julio de 1620, Francesco Vercellini, que era secretario del conde de Arundel, escribió desde Amberes a su señor en Inglaterra, diciéndole que Van Dyck, y aquí cito, permanece con el señor Rubens y sus obras gozan de tanta estima como las de su maestro. Tiene solo 21 años, su padre y su madre son personas acomodadas, viven en esta ciudad, así que va a ser difícil convencerle de que abandone esta parte del mundo, sobre todo visto que él aprecia la buena fortuna de la que goza Rubens. No en todo tenía razón Vercellini, porque la madre de Van Dyck había fallecido en 1607, hacía unos años, y su padre en ese momento atravesaba momentos difíciles en términos financieros. Pero no hay duda, y esto es importante para nosotros, no hay duda de que Van Dyck ya gozaba de fama en esta ciudad. 3 años antes, cuando tenía 18 años nada más, él había sido uno de los artistas a quienes se les había encargado una de las obras en el ciclo de las obras de los misterios del Santo Rosario para la iglesia de San Pablo en Amberes. Esta obra se encuentra incluida en la exposición. Luego en 1617 le pagaron 150 florines por este Cristo con la cruz a cuestas. Aquí la vemos igual que la de Jordans y Rubens, se les pagó exactamente esta misma cantidad por sus obras en esta serie. Bueno, pues ya sabemos que a Van Dyck le resultó tentadora la oferta de ir a Inglaterra en 1620. Ahí se fue y pasó a servir a la corona. Volvió a Amberes en marzo del 21 y ese mes de octubre se fue a Italia, donde permaneció durante 6 años. Ahí gozó de grandes éxitos en Roma, Palermo y Génova. Volvió a Amberes, ya firmemente establecido, consiguió el nombramiento de pintor oficial de la archiduquesa Isabel y, bueno, pues recibió múltiples e importantes encargos, en parte como consecuencia de la ausencia de Rubens, que estaba en ese momento no en la ciudad, sino en España y en Inglaterra. Van Dyck también se fue a La Haya, donde trabajó para el estatuder Federico Enrique de Orange-Nassau. A finales de 1629 informó al diplomático y cortesano Endymion Porter, que aparece en ese doble retrato, ¿verdad?, que está en el Prado. Le informó, como digo, a Endymion Porter que ya había completado el Rinaldo y Armida, que está aquí, lo vemos en la sala ahora mismo, y esta obra en concreto, la que presentó Porter al rey, la que convenció a Carlos I de Inglaterra que había descubierto a un nuevo Tiziano, Tizianus Redivivus, y lo atrajo a Inglaterra en 1632. Ahí, en Inglaterra, en Londres, Van Dyck se sentía a gusto en el círculo de cortesanos católicos que rodeaban a la reina y en concreto hizo amistad con Kenelm Digby, cuyo retrato vemos.
en varias ocasiones, retrató a Digby y a su familia. Durante estos años ingleses, Van Dyck volvió con frecuencia a Flandes, en 1634, en 35, y tras el fallecimiento de Rubens en mayo de 1640, vuelve a Amberes Van Dyck el 18 de octubre para participar en las festividades de San Lucas. Ahí le hicieron hermano honorífico de la cofradía de San Lucas, un honor que hasta entonces solamente le había recaído a Rubens. Van Dyck evidentemente se preparaba para volver a Amberes, no solamente por los desórdenes civiles en Londres, ¿no? Pero también porque ya se comentaba, en 1641, en el mes de agosto, ya se comentaba que estaba enfermo. Salió disparado para París por segunda vez ese año en un intento vano para obtener el encargo de la decoración de la Grande Galerie del Louvre, pero volvió a Londres, donde falleció el 4 de diciembre. 1641. Fue enterrado, según sus deseos, en la Catedral de San Pablo, y ahí el rey mandó erigir un monumento a Van Dyck como el genio de la pintura. Este monumento se perdió en el Gran Fuego de Londres en el año 1666. Van Dyck, desde luego, que tuvo una carrera extraordinaria y extraordinariamente exitosa, no solamente en términos de la admiración, de la riqueza, pero sobre todo porque transformó el retratismo en las tres ciudades principales en las que trabajó, que fueron Amberes, Génova y Londres. En Amberes su estilo no solamente fue emulado por los retratistas locales, sino que también se propagó por los Países Bajos. En Ámsterdam, por ejemplo, estos retratos a la mode de Bartholomeus van der Helst, aquí a la izquierda, y Howard Flink a la derecha. Este estilo, por cierto, hacía que el estilo retratista de Rembrandt pareciera de pronto caduco, pues yo creo que podemos decir que evidencian una deuda profunda en cuanto a escala, técnica, composición. En cuanto a Génova, no exageramos cuando decimos que la historia del retratismo en Génova, después de la salida de Van Dyck, básicamente es una en la que podemos decir que se imita su estilo. Carbone, aquí vemos Giovanni Bernardo Carbone, es quizás el que más sobresale de estos seguidores de Van Dyck que dejó en la ciudad de Génova. Bien, en Inglaterra esta revolución en el retratismo del icono medieval a la semejanza moderna que había iniciado el predecesor flamenco Paul van Sommer, Daniel Mitjens y Cornelis Janssens van Zeulen, pues consigue efectivamente el éxito total en mano de Van Dyck. El más importante de sus seguidores a finales del 17 sin duda fue Sir Peter Lely, que fue quien ocupó el lugar que dejó vacío Van Dyck tras la restauración de Carlos II en 1660. Lely nació en Westfalia y se formó en el taller de Franz de Grever en Haarlem y estaba fascinado por Van Dyck. Consiguió recabar una gran cantidad de la obra de Van Dyck, como Van Dyck había hecho con la obra de Tiziano. Aquí vemos el famoso cuaderno italiano que está hoy en el Museo Británico. Esta colección de Lely le inspiró una y otra vez a Lely cuando pintó estos retratos de los miembros de la corte de Carlos II. Entre los 25 cuadros de la colección de Lely están estos tres Gisos mayores del rey Carlos I y este Amor y Psique, ambos comprados en la Gran Almoneda y devueltos a la colección real por Lely cuando se da la restauración de la corona inglesa en 1660. La influencia de Van Dyck, como podemos ver, fue más que profunda. Tanto Gainsborough como Reynolds admiraban y mucho a Van Dyck. Se dice que las últimas palabras en vida de Gainsborough fueron: todos vamos al cielo y Van Dyck con nosotros. Reynolds decía de él que era el más importante de los retratistas. Sir Thomas Lawrence admiraba a Van Dyck, lo imitó, coleccionó su obra.
Y la reina Victoria pensaba que lo mejor que se podía decir de su retratista favorito, Winterhalter, lo mejor que se podía decir de él es que estaba a la par de Van Dyck. No es así, por cierto. Y John Singer Sargent, cuando visitó la exposición de la obra de Van Dyck en la Royal Academy en Londres en 1901, desde luego que apreciamos la influencia de Van Dyck, con esta obra de Sargent a la izquierda y la obra de Van Dyck a la derecha. No nos sorprende, ¿verdad?, que un pintor tan admirado, tan exitoso, haya inspirado a muchos escritores. Todos los aspectos de su vida y de su carrera han sido examinados. El primer autor en publicar una vida de Van Dyck fue Cornelius de Vie, poeta flamenco, en su Het Gulden Kabinet van de Edelfrie Schilderkunst, es decir, el gabinete de oro del noble arte de la pintura, que se publica en 1661, es decir, 20 años tras el fallecimiento de Van Dyck. De Vie, desde luego, que se deja llevar por unas anécdotas fantasiosas, ¿no? No se centra tanto en el hecho. Por ejemplo, De Vie nos cuenta que la madre de Van Dyck, Maria Cuypers, cuando estaba encinta de Anton, bordaba la historia de Susana, implicando, por supuesto, que el destino de su hijo era refulgente, ya en el seno materno. Ahora bien, la primera vida de Van Dyck, la primera biografía de Van Dyck, la más amplia, la más influyente, es la que escribe el pintor Giovanni Pietro Bellori. Esto se publica en Roma en 1672, aquí vemos Le vite de pittori, scultori e architetti moderni. Es largo el escrito, son casi 11 páginas impresas en tipo pequeño y compacto, especialmente detallado al hablar del periodo inglés durante su tiempo en la corte de Carlos I, y Bellori nos explica el porqué. Al escribir acerca de las obras de Van Dyck para Kenneth Digby, hemos visto, ¿verdad?, el retrato de Kenneth Digby hace unos instantes, con su armadura, dice, y cito, durante el tiempo en el que este señor Digby, durante el tiempo en el que vivió en Roma, durante el papado de Urbano VIII, como representante de la reina de Inglaterra, me hizo conocer la carrera de Van Dyck y lo que le sucedió tras su traslado a la corte de Londres. Digby era católico, leal al rey, y se exilió en París al comienzo de la Revolución Inglesa. Fue tesorero de la reina Enriqueta María y estaba en Roma en 1645 y de nuevo en 1647 recaudando fondos para los partidarios del rey. Y en una de esas instancias Digby conoció a Bellori y le proporcionó la información que necesitaba para escribir esta vida de Van Dyck. A mí me gusta esta idea, ¿verdad? Me los imagino sentados, tomándose quizás un cappuccino, ¿no?, en la Piazza Navona, hablando acerca de Van Dyck. Me gusta pensarlo. Digby, desde luego, se sentía muy cercano a Van Dyck. Durante sus años en Londres, desde luego, tuvieron mucha relación y por esta razón resulta patente que es muy fiable esta vida que escribe Bellori, sobre todo sus descripciones de los años londinenses. Pero no solamente estos años son los fiables. Digby, sin duda, habló con Van Dyck acerca de su vida en Amberes, su vida en Italia, y estas narraciones, pues la verdad es que son muy verosímiles. La vida que escribe Bellori, esta biografía, es la base sobre la que se cimentan todas las ideas, todas las conversaciones que siguen acerca de la vida y carrera de Van Dyck. Así que bien vale la pena pensar en el detalle y en concreto en el contexto de esta exposición lo que él describe acerca de los años primeros. Y cito, a Rubens se le conocía bien en todo Flandes. Era conocido cuando apareció en su taller de Amberes un joven
tan noble, tan generoso, tan educado, tan talentoso, que daba todas las indicaciones posibles de que añadiría un renombre a la dignidad y a la excelencia a la que había efectivamente alzado la profesión. Anton van Dyck es la persona, nacido en la ciudad en 1599. Su padre, comerciante de paños, esos paños de Flandes que sobrepasan a todos los demás en trabajo y belleza. Su madre era bordadora y pintaba con la aguja. Creaba paisajes y retratos finísimos. Vistas las cosas, Anton, ya jovencito, pensó que aprendería a dibujar, y su madre, comprendiendo que ya no podía enseñarle nada más, comprendió que la naturaleza quería que él resaltara en el campo del arte. Convenció a su padre para que le encontrara un puesto con Rubens. A Rubens le gustó el joven, era educado y dibujaba bien, y pensó que tenía suerte al encontrar un alumno que sabía traducir sus composiciones en dibujos que podrían resultar en grabados. Aquí vemos esta batalla de las Amazonas dibujada por Anton en estos años. Existe un dibujo así, quizás preparativo para el grabado de 1623, un Lucas Forstemer, tomando como modelo la obra de Rubens en Múnich, que ahora está en la colección de Christ Church en Oxford y que forma parte de esta exposición, que puede, aunque no necesariamente, puede que sea este dibujo en concreto al que se refiere Bellori. Lo he vuelto a mirar con detenimiento ayer por la tarde y la verdad es que es difícil ver el trazo de Van Dyck, pero bueno, quizás esté, quizás esté. En fin, sabemos, por lo que nos cuenta Bellori, que Van Dyck forma parte de los alumnos del taller de Rubens y uno de sus cometidos es transformar las composiciones de Rubens en dibujos que luego pasan al grabador. Bien, entonces sigo con esta descripción de Bellori. Rubens vio que era muy rentable la obra de Van Dyck, puesto que como él no podía satisfacer todos sus compromisos, empleó a Anton como copista y le puso a trabajar sobre los lienzos para esbozar e incluso ejecutar. Estas actividades, desde luego, eran muy rentables para Rubens. Esto es muy importante. Anton, de su mano, consiguió los cartones y los dibujos pintados para los tapices que narraban la historia de Decius y otros cartones. Y como gozaba de gran talento, lo hizo con facilidad. Pensamos poder decir entonces que prosperó el negocio de Rubens y podía cobrar 100 florines al día por las labores de sus alumnos. Y Anton, desde luego, vio cómo aprendía más y más del maestro. Aquí vemos entonces que el papel de Van Dyck era importantísimo en el taller de Rubens. Su participación en la creación de los cartones para los tapices de Decius Mas fue importantísima y creo yo, no necesariamente los autores del catálogo, pero creo yo que la participación de Van Dyck en estos cartones de Decius Mas, estos cartones de Decius Mus que sobreviven y están en la colección de Liechtenstein y en Viena, pues yo creo poder decir que la participación, que la mano de Van Dyck en esos cartones sí que se aprecia. Y en otras obras también que son claramente pues el resultado de colaboraciones. Por ejemplo, el Teodosio Ambrosio en Viena. Bien, entonces seguimos con Bellori cuando Bellori dice, y me repito, ya lo sé, pero es importante, es verdaderamente el meollo de cualquier conversación en este sentido. Bellori dice, entonces, es fascinante, pero Rubens comprendió que si discípulo le iba a usurpar la fama como artista y comprendió que en poco tiempo su reputación, la de Rubens, estaría pues en situación de duda. Así que hábilmente aprovechó la ocasión y como Anton había dibujado varios retratos, los utilizó para
recomendar que se dedicara a los retratos para que no se dedicara ya más a la pintura de obra histórica. Tiziano, con aún más brutalidad, expulsó a Tintoretto de su taller. Bellori se remonta a la descripción de Ridolfi de la pintura en Venecia en 1648. Y Bellori dice, muchos otros artistas que se han ceñido a un rumbo parecido, en última instancia no han podido reprimir el éxito de sus alumnos brillantes y muy motivados. Esto es muy interesante. Esto lo oímos una y otra vez en distintas biografías de Van Dyck y creo yo que refleja lo que apreciaba Van Dyck mismo. Desde luego, su rivalidad para con Rubens era de naturaleza consciente, porque recordemos que después del fallecimiento de Rubens en 1640, el cardenal Infante le pidió a Van Dyck que acabara obras destinadas para el rey de España que Rubens no había conseguido acabar en el taller. Sin duda, la mayoría de los artistas hubieran aceptado este encargo real como un tributo, ¿verdad?, al artista anterior que tanto había hecho para ayudar a Van Dyck en el lanzamiento de su carrera, pero Van Dyck se negó. Dijo que pintaría nuevas obras, pero que no acabaría la obra de Rubens. Bellori claramente da a entender que este deseo de Rubens de distanciar a Van Dyck del arte histórico, acercándole al retrato, de alguna forma representó una ruptura en su relación. Anton más bien, se fue de la escuela de Rubens, se distanció de la escuela de Rubens y ahí vemos Iglesia de Santo Domingo, este Cristo con la cruz a cuestas, que sigue siendo rubensiano, ¿verdad? Esto es lo que dice Bellori. De hecho, esta obra de Cristo con la cruz a cuestas, que está en esta exposición, pero donde vive es en la iglesia de Santo Domingo. La Virgen María, María Magdalena y los soldados que le llevan al Calvario se aprecian. Y dice Bellori que, pensando que le había llegado el momento de irse a Italia, abandonó su país y se fue, en primer lugar, a Venecia. Bueno, pues aquí vemos entonces los grandes temas de la exposición actual. El prodigio, la importancia de su madre, la importancia de Rubens, su papel clave como ayudante de Rubens, esta relación tensa, complicada con el pintor mayor, la tensión entre el retrato y la obra histórica. Y la obra histórica, por supuesto, en ese momento se consideraba muy superior al retratismo. Por supuesto que también lo que Bellori no incluye, las omisiones, son también muy interesantes. Bellori no es consciente, parece ser, del hecho de que Hendrik van Balen y no Rubens fue el primer maestro de Van Dyck. Incluso más sorprendente, parece que no sabe que Van Dyck fue a Londres en 1620-1621. Posiblemente estas omisiones son el resultado del retraso, de la distancia temporal entre las conversaciones de Digby en Roma a mediados de los 1640, ahí se tomaban el famoso cappuccino en la Plaza Verona, y la publicación de su libro 30 años después, en 1672. Vamos a seguir entonces viendo qué es lo que nos dice Bellori. Pues Bellori nos dice que Van Dyck llega a Italia, a Venecia, y ahí se entrega por completo a la obra de Tiziano y Veronese. Se describen con palabras de admiración el retrato del cardenal Bentivoglio y los fantásticos retratos de Sir Robert and Lady Shirley, los Shirley. Estamos hablando de Roma. Luego habla y nos cuenta historias fascinantes acerca de la vida de Van Dyck en Roma. Era un joven, casi imberbe, pero su juventud se veía acompañada por una modestia, por una nobilidad, una nobleza, aunque fuera pequeño. Recordemos que, como Napoleón, Van Dyck era pequeñito, era bajo.
Se comportaba más como un aristócrata, no como un hombre común, y desde luego llamaba la atención por la riqueza de sus ropajes y lo distinguido de su apariencia. Estaba acostumbrado a tratar con nobles mientras trabajaba con Rubens. Era elegante de naturaleza, quería llamar la atención y llevaba ricos paños, sombreros con plumas y cintas, cadenas de oro al cuello y mantenía además un séquito de sirvientes. Así, imitando a Zeuxis, como siempre, ¿no? Referencias a los artistas muy clásicos, a los que a su vez se remite Plinio, ahí está haciendo Belloni. Como digo, entonces, imita a Zeuxis y atrae la atención de todos quien le ves. Este comportamiento, que en principio debería de haberle hecho caer bien a los flamencos, a los pintores flamencos que vivían en Roma, pues de hecho les unió en su contra. Estaban acostumbrados, en ese momento, estaban acostumbrados a vivir alegremente juntos y su hacer, cuando un nuevo artista llegaba a Roma, le llevaban a cenar y le daban un apodo. Anton se negó a participar en estas bacanales y ellos, pensando que les desdeñaba, le condenaron acusándole de ambicioso. Le criticaban tanto su orgullo como su arte. Y de hecho, él había venido a Roma no para estudiar, no, él había venido para desplegar su talento, porque él pintaba de forma bella y fácil, pero los otros artistas flamencos, criticando sus capacidades y diciendo que casi no sabía dibujar, que no podía ni pintar un perfil, le deprimieron, abandonó Roma y él volvió a Génova. Es fascinante, creo yo. Creo yo que en muchos sentidos es interesantísimo. Le gustaba el boato, se negaba a, a juntarse a los Bentvueghels, este grupo, esta banda de pintores que vivían y trabajaban juntos en Roma. No quería, como digo, participar en estas borracheras. Era sensible, ¿verdad?, a la crítica, era exigente y sobre todo, esta idea de que estaba en Italia no para estudiar, sino para trabajar. Van Dyck, el prodigio, era ya un artista en plenitud cuando llegó a Italia. Y aunque por supuesto quería ver más obras italianas, en concreto la obra de Tiziano, él había llegado a Italia con un objetivo, que era el de trabajar, y para completar estos encargos como el retrato de Bentivoglio y el gran retablo de Palermo, lo vemos aquí, que describe en detalle Bellori. Bellori señala que Van Dyck, aunque era conocido como retratista, y cito, de su mano salieron una serie de retablos y otros encargos en Flandes y en otras partes, realzando su renombre, y describe una serie de ellos, además en detalle. Vamos a decir una cosita acerca de los años de Londres. ¿Qué nos dice Bellori? Bueno, pues Bellori acerca de los años de Londres, pues lo dice con detalle, ¿no? Dice que Rubens ya había visitado la corte de Carlos I y cito de nuevo, cuando se fue Rubens, Van Dyck ocupó su lugar ante el rey como favorito y de nuevo empezó a acumular estas recompensas y los recursos que necesitaba para mantener este estilo de vida, pero gastaba a manos llenas, porque a su casa iban los nobles, emulando al rey. El rey gustaba de visitarle, gustaba de observarle cuando pintaba, le gustaba pasar tiempo con él. Desde luego que podía de nuevo emular a Parrasio. Hacemos referencia de nuevo a un artista de la antigüedad. Como digo, Parrasio entonces, con los sirvientes, los coches de caballos, las monturas, los cantantes, los saltimbanques, él recibía a todas las personalidades, tanto gentilhombres como damas, que le visitaban a Van Dyck a diario para que les retratara. Y además de su cocina salían ricos manjares que mandaba les preparasen y le costaban 30 escudos al día.
esta parte me encanta. Lo que dice Veloriano me encanta. Esto puede que parezca increíble a cualquiera que esté acostumbrado a la frugalidad italiana. Esto lo dice, no sé de dónde se le puede ocurrir que los italianos sean frugales. No sé, los ingleses extravagantes, los italianos frugales. En fin, es un concepto que se me escapa como inglés. Pero bueno, parece que es muy interesante. Entonces, como dice, puede ser increíble a cualquiera que conozca nuestra frugalidad italiana, pero tampoco si tenemos en cuenta el número de personas a quienes alimentaba, porque aparte del séquito, contrataba a hombres y a mujeres para que le sirvieran a modo de modelo para estos retratos, porque una vez captada la cara, él entonces el resto lo copiaba de estos modelos. De nuevo, esto es interesante, ¿verdad? No solamente el boato del estilo de vida, de la vida misma de Van Dyck, pero también la evidencia de cómo él retrata, utilizando a modelos de su séquito, manos, cuerpos, de su círculo. Bellori entonces describe en detalle muchas de las obras de este periodo inglés, sobre todo el retrato encargado por Kenneth Digby. Bellori, como digo, pasa a, a describir en detalle, como digo, repito la importancia de el retrato de Kenneth Digby, de su esposa recién fallecida. Aquí vemos una alegoría, ¿verdad? Es un retrato alegórico. Y la iconografía, evidentemente, pues es de la mano de Digby. Y por esta razón es único dentro de la obra retratista de Van Dyck, porque Van Dyck no gustaba de cargar las tintas alegóricas. Bellori nos habla acerca de un grupo importante de obras religiosas de la mano de Van Dyck en Inglaterra para este círculo católico que rodeaba a la reina y que lamentablemente no han llegado a nuestros días. Nos habla acerca del ritmo incansable del trabajo del artista que socava su salud y, cito, esperaba poderse dedicar a un tipo más tranquilo de trabajo, distanciarse quizás de la corte, que le garantizarían distinción y provecho, dejando así recuerdo de su talento para la posteridad. Y nos habla, esto es muy interesante, acerca de los diseños para las colgaduras o tapices para el gran salón de la corte de Whitehall en Londres. Es fascinante, un encargo fascinante, una serie de tapices que en principio debería de ir al salón de banquetes en Inglaterra, el gran salón, y solamente nos queda un poco de información acerca de este encargo, muy importante, un encargo que queda plasmado en este dibujo, un esbozo, un óleo, lo hemos adquirido en el Ashmolean Vive ahora. Es muy difícil de reproducir. Aquí vemos un detalle. Aquí vemos al rey, ¿verdad? Es una procesión, el baldaquino. El rey está ahí, el rey avanza y es en Whitehall. Vemos que de alguna forma rara se asemeja un poco al veronés, ¿no? Ahí van en Whitehall y de alguna forma parece que están en Venecia, ¿no? Lo vemos. Es una sospecha de la Venecia de Veronés. Van avanzando por Whitehall, pero esto es lo que nos queda. Esto es importante porque nos deja entender, claro, cuál era el deseo de Van Dyck. Van Dyck no quiere que, incluso en estos años, no quiere que se le perciba exclusivamente como retratista, no, él quiere ser un artista con ambiciones y por eso busca estos encargos de obras históricas. Carlos I, bueno, pues estábamos en esos tiempos de desórdenes civiles y Carlos I sencillamente no podía pagar, no podía cubrir el gasto de unas colgaduras de esta naturaleza. Y también habla acerca de su deseo de Van Dyck de hacerse con el encargo de la Grande Galerie del Louvre.
Por supuesto, en la gran serie de Marie de Médicis de Rubens, pues había un precedente. Un artista flamenco, efectivamente, había sido quien había tenido que encargarse de este trabajo. Pero Van Dyck no lo consiguió, lo consiguió Poussin. Concluye hablando acerca de Van Dyck y comparándolo, como no, con Rubens. En cuanto a su método de trabajo, y esto es Bellori hablando, Van Dyck trabajaba sin descanso y cuando estaba en un retrato empezaría por la mañana para ganar tiempo y sin interrumpir mantenía a sus modelos a la hora de la comida. Tras la comida volvía a la obra o hacía dos en un día añadiendo retoques finales a posteriori. Así es como hacía los retratos, pero si eran obras históricas calculaba cuánto tiempo podría completar en un día y no hacía más. Aprovechó reflejos y sombras y puesto que había previsto con antelación el emplazamiento de los toques de luz, estos afloraban de forma graciosa y con fuerza. En este sentido se ceñía a lo que se había ceñido Rubens, observando las mismas pautas y máximas, pero la encarnadura de Van Dyck era más delicada y más cercana a las encarnaduras de Tiziano. La encarnadura más delicada que la de Rubens y más cercana al Tiziano. Pero no era tan fértil, tan inventivo, no tenía el talento ni la facilidad de Rubens para las composiciones grandes, agolpadas. La armonía de su paleta era más apropiada para una estancia reducida. Desde luego que no tenía parangón en los retratos, a veces tan maravilloso como Tiziano mismo. Ahora, en cuanto a la obra histórica, no era tan experto, su diseño no era tan constante, ni sus concepciones básicas eran tampoco plenamente satisfactorias, así que en este sentido, y en otros también, carecía de lo necesario para conseguir una composición elaborada. Y aparte de todo lo que se ha dicho en cuanto a los hábitos de este artista, era bueno, honrado, noble, generoso, y a pesar de su baja estatura, de nuevo aquí el complejo de Napoleón, a pesar de su baja estatura, estaba bien proporcionado, era gracioso, bien parecido, con la piel clara y el pelo claro de su país de nacimiento. Todos los siguientes biógrafos se han ceñido a Bellori. Es más, todos los del 17 están en deuda para con Bellori. Vamos a repasarlo. Esto no hay que recordarlo, pero es interesante saber cuántos hubo. Raffaele Soprani en 1674, Joachim van Sandrart en el 75, Isaac Boulard en el 82, André Felibien en el 85, Florent Lecomte en el 99, Roger de Pile ese mismo año. Todos se ciñen a Bellori. No hay que recordar los nombres. Todos, como digo, se ciñen a Bellori. Por ejemplo, de Pile escribe: Van Dyck era bajo pero bien proporcionado, muy guapo, modesto y además siempre dispuesto a animar a sus paisanos cuando estos fueran buenos artistas. Siempre iba bien vestido, con un séquito cuantioso y solícito, y era tan generoso que pocos príncipes recibieron más visitas ni fueron mejor atendidos. Esto es un calco, podemos decir, de lo que había escrito antes Bellori. Pero cada uno de estos biógrafos, de alguna forma, si lo vamos viendo, añade un poco más de información. Anecdótica, sin duda, pero pues a veces muy importante. Por ejemplo, Sandrart, Joachim von Sandrart, que era artista contemporáneo de Van Dyck, algo mayor, que desde luego conocía a Rubens y había vivido en Londres, Venecia y Ámsterdam, y que es de confianza, recalca lo que dice Bellori en cuanto a la ayuda que Van Dyck le presta a Rubens en esta pintura de obras grandes, comentario que por supuesto nos hace pensar en la serie de Decius Mus. Isaac Boulard recalca la generosidad de Rubens para con el joven Van Dyck y es él quien en 1682 cuenta la historia del retablo de San Martín en la iglesia de Zaventem. Lo siento, ya sé que ha sido complicado conseguir que la obra viniera a Madrid. Es una lástima que no esté aquí.
Es una obra muy importante. Y por cierto, Zaventem es, si, si se bajan ustedes del avión en Bruselas, pues está en Zaventem, o sea que es una visita rápida. Uno llega a Bruselas, uno se va a la iglesia de San Martín y desde luego es importante, una de las grandes obras. En fin, es Bullard quien cuenta esta historia. Van Dyck estaba enamorado de una chica de Zaventem y por esta razón, pues encantado de que le hicieran este encargo, encantado de quedarse un rato más en este pueblo. André Felibien también, 3 años después, nos dice que Rubens quería mucho a Van Dyck, sentía afecto y le enseñó con atención y con cuidado. O sea que Van Dyck era importante para Rubens. Y también Felibien apunta que el joven fue muy útil para Rubens, puesto que las obras en las que él participó fueron vendidas más bien por Rubens como obra de su mano. Hay una joya en concreto en lo que comenta de Pil acerca de Van Dyck y esto se lo comenta al autor Everard Jabach. Aquí le vemos que es un banquero y coleccionista de Colonia, a quien retrató Van Dyck en 1636 o 7. Y es fascinante, por cierto, este retrato. Está en San Petersburgo, ya lo vemos, que está en el Hermitage. ¿Por qué? Pues porque nos, nos cuenta, nos habla acerca del pueblo en el que estaba, de Rai. Jabach es una persona que nace en Colonia, va a Inglaterra y ¿qué vemos? Pues vemos cómo llega a Inglaterra y por eso es importante. En cualquier caso es interesante ver que este es el fondo que elige. En fin, aquí está Everhard Jabach ahí sentado. Van Dyck le está retratando en Londres en el 36 o en el 37 y da información, da datos de Pile en París y le cuenta cómo fue el hecho de ser retratado y habla acerca del proceso. En fin, era exactamente una hora exacta la que le permitía el artista como sesión. Al cabo de una hora, el ayudante limpiaba los pinceles y preparaba otra paleta y Van Dyck recibía al siguiente modelo. Trabajaba en varios retratos a la vez, esbozando el retrato en el lienzo, dibujando en papel gris, la pose y la vestimenta. Es una pena, pero nos han quedado poquísimos de estos esbozos y posteriormente sus ayudantes acababan el retrato. Los repasaba y gracias a su inteligencia en un momento conseguía ese arte y esa veracidad que nosotros admiramos. También hay otras biografías del 19, Arnold Houbraken en el 18 y la casi cómicamente dudosa obra de Jacob Campo Weyermann de 1729, del siglo XVIII también. Pero es muy interesante lo que dice Weyermann acerca de la relación entre Rubens y Van Dyck. Recalca la impaciencia, la falta de paciencia de Van Dyck para con el pintor mayor y su imperioso deseo de establecerse y de conseguir su propia fama. En estas tempranas biografías de Van Dyck aparece un retrato que reconocemos ahora, ¿verdad? El prodigio. Esa pasión para con Tiziano, el éxito temprano en Amberes, en Italia, la llamada a Londres, ese gusto por el lujo y, por ende, por la vida cortesana, la habilidad suprema como retrasista, pero por otro lado, la imposibilidad de ser rival digno de Rubens como pintor histórico, la falta de interés en la antigüedad, la religiosidad y la falta de intereses humanistas. Esto es muy interesante. Es un contraste, ¿verdad? Un contraste el que plantean estos biógrafos que comparan a Van Dyck con Rubens. Este interés en estos años en Italia y no le interesa la cultura clásica ni le interesa la antigüedad. Su creencia
su compromiso como católico, la contrarreforma, ¿verdad? Y la falta de intereses humanistas convencionales, o sea, no es Victor Doctos, no es una persona de la cultura de Rubens. Por supuesto que han salido a la luz muchos más documentos y mucha más información, desde luego durante la segunda mitad del XIX, que fue un periodo heroico en el campo de las búsquedas archivistas. Voy a resumir algunos de estos hallazgos. En 1844, William Carpenter publica las noticias pictóricas sobre la memoria de Sir Anton van Dyck con un catálogo descriptivo de los grabados de su mano que, a su vez, hacen que afloren una serie de documentos en relación con Van Dyck en Inglaterra. También Noel Sainsbury en 1859 publica los documentos originales inéditos sobre la vida de Sir Pedro Pablo Rubens, y fue Sainsbury quien publica la carta de noviembre de 1620 que escribe Toby Matthew a Dudley Carleton diciendo que Van Dyck ha dejado Amberes y se dirige a Londres. Es la primera visita a Inglaterra y se hace referencia por vez primera también a esa visita. En 1868, Haleslot publica los documentos acerca del caso de 1661, el Canon Gillewerfe, en relación con la autenticidad de la serie de los apóstoles. Y en 1883, Van der Branden publica lo que ha descubierto en los archivos de Amberes. En 1890, Menotti rebusca en los archivos genoveses buscando referencias, y los dos estudios importantísimos por parte de Alfred Michiels y Jules Giffrey, que son publicados en París en 1881 y 1882, desde luego están en deuda para con esta cosecha archivística. Hay también un manuscrito en el Louvre, es una biografía de Van Dyck que parece que data de 1770-90. Es difícil, ¿no? Porque es un manuscrito, es una vida del artista. El autor, pues, es desconocido, aunque desde luego que ha habido varias propuestas. Pero lo que es importante acerca de este escrito, esta biografía manuscrita, es que el autor tuvo acceso a una serie de cartas. Se han perdido estas cartas, pero cartas entre Cornelis de Waal en Génova y este hombre, Lucas van Uffel, en Venecia. En las cartas, estos dos amigos de Van Dyck hablan acerca de su vida en Italia, y también el cuaderno italiano que he comentado antes nos da información que nos permite saber dónde estuvo y cuándo Van Dyck en Italia. Maurice Vess, en una serie de artículos en el Bulletin de l'Institut Belge de Rome en los años 1990, publica esta biografía por vez primera y establece en ella este itinerario italiano de Van Dyck. Se sigue investigando en los archivos y hace poco hemos sabido de Amberes que el padre de Van Dyck estaba en una situación delicada en términos financieros, y sabemos también algo más acerca de la estancia en Palermo de Van Dyck. Esta búsqueda juiciosa ha sido imprescindible para conseguir el éxito de una serie de exposiciones, y desde luego la de Madrid es la más reciente, y permiten una reevaluación del artista y de su reputación. En 1899 y en 1900 se conmemora el tricentenario de Van Dyck en Amberes y en Londres. Fue Lionel Couste, que era director del National Portrait Gallery en Londres, quien la organiza, y no nos sorprende ver que se centra en los retratos, y especialmente los retratos del periodo inglés. También en 1900, Couste publica una monografía sobre Van Dyck. En ella estudia la vida y la obra de Van Dyck y escribe con elocuencia acerca del periodo y los retratos ingleses. Pero, y esto es muy interesante,
es la parte del libro que a mí, desde luego, más me interesa, es que no hay ninguna duda de que este director de tiempos victorianos halló que ciertos aspectos de la personalidad de este artista del barroco, tal y como se aprecian en estas vidas y en estos documentos, los encuentra desconcertantes. Van Dyck era lábil, era caprichoso, era extravagante y, como todo prodigio, insistía en ser terco, altanero y soberbio. No era un hombre culto, como lo fueron los pintores humanistas del Renacimiento y como fueron muchos de sus coetáneos flamencos, sobre todo Rubens. No le interesaba la literatura ni el arte clásica y era intensamente religioso en esa forma pasional con la que vivían la religión los contrarreformistas. A Kust no siempre le resultaba simpático el artista y esto afectó su consideración y sobre todo la consideración de las obras religiosas. Recordemos que estamos en el 1900 y no puede explicar ciertos tratos, ciertas facetas de la personalidad de Van Dyck y por eso habla acerca del lado femenino de la naturaleza de Van Dyck. Y ahí, cuando dice femenino, y me van a perdonar, estamos hablando de 1900, me perdonan, por favor, pero hablaba acerca de su devoción, sensiblería, vanidad y temperamento inestable. Los primeros 25 años del 20 apreciamos unos estudios intensos de Van Dyck en Alemania y en Austria. Vemos en concreto Rodolph Oldenburg y Gustav Gluck, que publicó desde el 1905 hasta el 1939 en Viena, aunque luego se trasladó a América, y que Gluck escribió, como digo, durante 35 años, o sea que muchísimos años. Y luego también Heinrich Rosenbaum, en 1928, escribió una tesis doctoral sobre Der Junge Van Dyck, muy importante para esta exposición de Madrid, ¿verdad? Y aquí hay un pie de página que me gusta. Rosenbaum, muy interesante. Heinrich Rosenbaum, como digo, con esta tesis de 1928 es quien establece los cimientos de las obras. Se fue a Londres, se convirtió en Henry Roland y estableció la gran firma de Roland, Braus and Delbanco, que se especializó en principios del siglo XX. Eran importantísimos marchantes. Yo mismo, en el año 1982, escribí una monografía, hace un cierto tiempo, pues es el primero que se escribe a partir del de Kust, y yo estaba muy interesado en corregir este sesgo, porque a mí me parece que esta precocidad de Van Dyck, su pasión religiosa, su gusto por el lujo, pues de alguna forma notable, influyeron sobre las obras que pintó y cómo las pintó. Y también me pareció muy importante corregir el sesgo de Kust en relación con el periodo inglés de Van Dyck y pensé en centrarme algo más en los años flamencos e italianos de Van Dyck. Ha habido una serie de exposiciones muy importantes desde la Segunda Guerra Mundial. En Génova, en 1955, hubo una exposición en el Palacio de la Academia que recalcó sus logros italianos y desde luego pues es muy importante el retablo de Palermo, ¿no? Es una auténtica obra maestra que sale de su contexto del oratorio del Rosario por primera y única vez. Yo intenté traerlo a Londres hace 10 años, pero la verdad es que por mucho que me esforcé no fue posible. Y luego Oliver Miller organizó también dos exposiciones muy importantes, los tiempos de Carlos I en el Tate en el 72 y Van Dyck en Inglaterra en la National Portrait Gallery en el 82. Van Dyck como artista religioso organizado por Jack Martin y Gail Feigenbaum en el 79 en el Princeton Art Gallery. Nos permitió comprender la importancia de estas actividades y luego en el año 1980 en Ottawa, en Canadá, pues vemos
algo interesantísimo. The Young Van Dyck es este precursor importantísimo de esta exposición de Madrid, y tenemos que reconocer que el organizador Alan McNairn tuvo que vérselas con asuntos dificilísimos. Por ejemplo, ¿cuándo empieza a trabajar este prodigio? ¿Cuál es la naturaleza de su relación con Rubens? Y sobre todo, y la verdad es que nos marea solo pensarlo, ¿cómo encajan estas series iniciales de los apóstoles? Alan McNairn cimenta el excelente trabajo que hoy podemos disfrutar en el Prado. En 1990, Arthur Wheelock, Susan Barnes y Julius Held colaboraron en una monografía fantástica de la National Gallery de Washington. 87 obras y un grupo de 15 esbozos al óleo. Es este fantástico retrato que vemos a George Villiers, duque de Buckingham, y su mujer Catherine Manners como Venus y Adonis. Desde luego que hay que, hay que estar muy seguro de uno mismo para decir que uno es tan guapo como Adonis, pero bueno, parece que se quería mucho George Villiers, el duque de Buckingham. Como digo, 1620-1621, y por primera vez se publica en esta exposición. Pero hubo muchas opiniones mantenidas por distintos especialistas en relación con esta otra serie de obras, estos bocetos al óleo. Estas, por ejemplo, que tienen que ver con el gran retablo para la iglesia de los agustinos en Amberes. Y el primero, el que está a la izquierda, este primer ensayo, que por cierto, no resulta claro que la de Oxford es una copia, esta es la original, pero la segunda, bueno, pues no se sabe si es de Van Dyck o de otro grabador tras ver el retrato. En fin, espero que no parece que estemos discutiendo aquí acerca del sexo de los ángeles, pero esto es lo que hacemos los especialistas. En fin, el catálogo, desde luego que era muy importante, muy valioso, y todo ello fue publicado, estos ensayos estimulantes, por la National Gallery. Y en principio también hubo otra muestra de dibujos de Van Dyck. Yo los seleccioné y yo me encargué del catálogo en el 91 en Nueva York, y luego en el Pierpont Morgan y en el Kimball Museum. Incluíamos aquí 91 hojas desde los primeros dibujos, también representados en Madrid, estos dibujos a plumillas, y llegamos hasta los tardíos paisajes, estas acuarelas realizadas en Inglaterra. Es muy importante recordar que el catálogo mío y el catálogo de ahora, pues estos dibujos se basan en los cimientos sólidamente establecidos por un buen amigo, muy buen amigo, que lamento decir ha fallecido hace poco, que es Horst Fey, que publicó un catálogo decisivo sobre los dibujos de Van Dyck en 1962. Luego, en el 97, Susan Barnes, del equipo de Washington, cuya disertación versó sobre el periodo italiano, y Piero Boccardo, que tiene un conocimiento de los archivos de Génova sin igual, colaboró con otros colegas genoveses y publicaron Van Dyck en Génova, grandes obras y coleccionismo. Ahí encajan a Van Dyck entre sus contemporáneos genoveses y hablan acerca de la estancia del artista en la ciudad. Luego, en el 99, que es el cuarto centenario del nacimiento de Van Dyck, Hans Fliege y yo organizamos una segunda exposición en Amberes y en Londres. Aquí, de nuevo, intentamos recalcar la totalidad de la obra de Van Dyck para corregir este supuesto, esta idea preconcebida que era extraordinario como retratista, pero menos efectivo como pintor histórico. A mí me parece que esto no es verdad, y es un bulo, podemos decir. Pero bueno, como vemos, pues es
muy bueno como pintor histórico. Intentamos comprender la totalidad de su obra, incluyendo algunas obras históricas claves de Cristo con la cruz a cuestas, de la iglesia de San Pablo en Amberes, luego San Martín compartiendo su capa con un pobre. Hemos visto ambas versiones, la de Zaventem y la de la British Royal Collection, luego Sansón y de Dalila. Esta es la otra versión, ¿verdad?, de su primera composición, de El prendimiento de la Minneapolis. Y está aquí, está en el Prado, en la exposición. Luego también, y por cierto, lo he hecho en falta, ¿no? El apedreamiento de San Esteban, que es posterior, y lo he hecho en falta porque me gusta muchísimo, me parece que es una de las grandes obras históricas. Aquí vemos el apedreamiento de San Esteban, de Tatton Part, el éxtasis de San Agustín, de Agustín Ecker, en Amberes, los desposorios del Beato Hermann Joseph de Viena, el levantamiento de la cruz de Onze Lieve Frau, de la iglesia de Nuestra Señora en Krotrich, y otros muchos. Así que yo creo que podemos decir efectivamente que Van Dyck fue un importante pintor religioso de la Contrarreforma. Hubiéramos deseado compartir el retablo de Palermo, pero a pesar de heroicos esfuerzos y del visto bueno de su eminencia, el arzobispo de Palermo, con quien hablé en muchas ocasiones, ha sido imposible conseguir que el oratorio del Rosario accediese a desprenderse de él durante el tiempo que dura la exposición. Y me van a permitir aquí una anécdota tan divertida como significativa. La exposición fue mostrada con gran éxito en Amberes en el 99. Luego viajó a Londres para su apertura en septiembre. Yo me fui de veraneo y a la vuelta llegué a Londres en septiembre y me encontré con que los cuadros ya habían sido colgados por el secretario de la Royal Academy, Norman Rosenthal. Bueno, visité la exposición con él y constaté que no había visto, y era difícil no verla porque es muy grande, esta crucifixión de Kortrijk. Y le preguntó a Norman, ¿dónde está? Y me dijo, bueno, es que dudábamos de que el público de Londres la supiera apreciar, así que la hemos dejado en Amberes. Es interesantísimo porque nos permite constatar hasta qué punto, incluso en 1999, es difícil cambiar estas actitudes tan profundamente arraigadas, este bulo, ¿no?, acerca de Van Dyck. O sea que esta obra, como es muy católica, como es muy contrarreforma, pues Norman había decidido que a un público inglés no le iba a gustar. Así que se quedó en Amberes. Pero a lo que íbamos a la hora de tomarla prestada era precisamente para mostrar esta faceta de Van Dyck. También incluimos los ejemplos de obras de Van Dyck como pintor de escenas laicas, ¿no?, sobre todo las literarias. Por ejemplo, La clemencia de Escipión, Las edades del hombre de Vicenza, Amarilis y Mirtilo, y desde luego Amoris y Kay, desde luego importantísimo en la Royal Collection. Desde luego que bien merece la pena ser tenida como equivalente a la poesía de Tiziano y hace que lamentemos muchísimo la pérdida aparente de otras obras de índole religiosa y laica que datan de los años ingleses, descritos por Bellori. Y yo creo también que queda patente que Van Dyck era soberbio como pintor histórico en la tradición de Tiziano, pero distinto tanto en técnica como ambiente al Rubens. Después del 2004 se publica Van Dyck A Complete Catalogue of the Paintings. Los autores son Nora de Porter del Rubenian en el primer periodo de Amberes, Susan Barnes sobre los años italianos, Horst Wey, antiguo director del Museum en Karlsruhe y autor del catálogo del 62, segundo periodo Amberes, y Sir Oliver Miller, encargado de las obras de arte de la Casa Real de Inglaterra sobre el periodo inglés. Es impresionante
Es impresionante porque son 692 páginas expertas que sustituye todos los catálogos anteriores del artista, en concreto el de Gluck del 31, del Klassiker der Kunst. Hay 745 artículos sobre obras aceptadas y 82 para atribuciones rechazadas. Los primeros son comentados en detalle, con literatura, con bibliografía, con comentarios acerca de copias y versiones, un problema durante el periodo inglés, por supuesto, y desde luego no hay otra publicación que se le parezca, entiendo yo, no hay ninguna. Este es el catálogo, es la publicación básica, esencial, y es la base sobre la que la obra futura tendrá que soportarse. A partir de entonces, pues ha habido otras obras que han aflorado, ha habido algunas exposiciones más focalizadas, en concreto la del año pasado de la Dulwich Picture Gallery, el gran retrato del virrey de Sicilia, Manuel Filiberto, durante la estancia de Van Dyck en Sicilia, y por supuesto también la serie de Santa Rosalía, ¿no? Hay una muestra bellísima aquí en el Prado, obra de los años en Palermo. Y la exposición más reciente, la más actual, es esta, ¿no? La que nos ocupa en el Prado. Ayer por la tarde, la verdad es que no pude disfrutar más. El catálogo es fantástico, estoy haciéndome con el catálogo muy detallado, muy completo, soberbio, y espero, como digo, poder hacer llegar mis felicitaciones a los autores, Friso Lammergé, Alejandro Vergara. Les felicito y con gran satisfacción añado sus nombres a la lista de méritos estudiosos de Van Dyck que hemos repasado esta mañana. Muchas gracias.